la palabra. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, gracias a la organización por haberme invitado, ¿no? Y mi charla, sobre todo, va a ir enfocada, me comentaba Óscar que iban a venir estudiantes de maestría y de doctorado. Sobre todo yo la planteé en este sentido, en la forma de dar un poquito claridad, porque yo ayer me daba cuenta que cuando estábamos hablando decíamos cosas muy técnicas, expresiones muy técnicas que no necesariamente un estudiante de maestría o doctorado pues, puede comprender si no es especialista en el tema. Entonces yo voy a intentar o voy a procurar, como supongo que solía decir Michael Jackson, procuraré ser lo más claro posible. Entonces, quiero empezar diciendo que el modelo civilizatorio americano se fue elaborando en el mundo católico pues, a través de una serie de discursos proyectados en función de la construcción ordenadora de la sociedad cristiana, ¿no? Que sin traspasar los límites doctrinales pues debía desarrollar sus actitudes y sus prácticas cotidianas, ¿no? Y para situarnos un poquito en el contexto de las creencias, se debe tener presente que los cimientos existenciales de la doctrina cristiana se sitúan en dos pilares fundamentales, ¿no? Primero, que la vida es un tránsito, ¿no? Una preparación para el bien morir, que se decía antaño, y lógicamente la verdadera vida llega después de la muerte. Y en segundo lugar, la asimilación de pecado y delito, ¿no? Esto es fundamental para entender muchas cosas que van a suceder a lo largo de 3-4 siglos. Y partiendo de que el espíritu en el mundo católico, cristiano, el espíritu es prisionero del cuerpo, para la mentalidad de la muerte, para la mentalidad de la época, la muerte supone necesariamente la excarcelación liberadora del alma del cuerpo corrupto, que de esta manera pues, puede elevarse a encontrarse con Dios, ¿no? Y ello significa que el cuerpo, al ser inservible, ¿no?, para la eternidad, pues el cuerpo se ha considerado, desde el mundo católico, se ha considerado prescindible, ya que está sometido, pues como decía San Agustín, pues está sometido a los abateres y a los sosiegos de la carne. Bien, por consiguiente, pues el cuerpo sometido a la carne fue fuente de pecado, y el pecado es lo que para los católicos pues nos aleja de Dios, ¿no? Y supondría pues una violación a las leyes de la naturaleza, pues atenta contra los presupuestos naturales de la autoconservación de la especie y de la vida en sociedad y la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, esta cosmovisión organicista, ¿no?, del mundo católico, pues se va a ir construyendo desde San Agustín, yo diría incluso antes, desde las epístolas de San Pablo, ¿no?, en que la concepción del pecado, la idea de pecado, el pecado es el origen de las dolencias del alma. Bien, entonces, en este ámbito, digamos, de creencias, que viene desde mucho más allá de la Edad Media, como vemos, el hombre va a tener que elaborar una serie de estrategias para superar a la muerte. Porque, bueno, que sepamos nosotros, todavía no ha habido nadie que se haya recuperado de la autopsia. Entonces, el hombre necesita elaborar una serie de estrategias para superar este tránsito final. Bien, desde los primeros inicios del cristianismo, el cristiano pues, ha sido consciente que el fin del ser humano tiene dos rostros fundamentales: la muerte física y la muerte espiritual. Pues bien,
La muerte espiritual, o mejor dicho, la muerte física, la primera, es inevitable, ¿no? La muerte, si os dais cuenta, si uno de los elementos más democráticos a lo largo de la historia es la muerte. Todos morimos. Ahora sí, ante la muerte yo también suelo comentar que unos somos más iguales que otros, ¿no? Dependiendo también del dinero que tenga uno. Y luego lo vamos a ver. Entonces, la segunda, la muerte espiritual, sí que puede ser evitable, ¿no? Para el cristiano. La doctrina de la Iglesia a lo largo de la historia ha insistido en la trascendencia de la muerte física como paso previo, si recordáis los que tengáis un poco de cultura católica o cristiana, pues como un paso previo a la verdadera vida. Y la muerte, en este sentido, es comprendida como un tránsito hacia la vida, ¿no? Y esta concepción siempre se va a tener presente en el llamado memento mori, es decir, justamente el momento antes de morir, ¿no? Y la Iglesia trata de recordarnos continuamente que se debe estar preparado para morir, para poder alcanzar la gloria eterna, que es el destino universal de los hombres. Entonces, la Iglesia en este sentido insiste en que una vez concluida la vida, pues de nada sirven ya las riquezas en el más allá. Esto también tiene una lectura en el sentido de que eso ha servido, pues, por ejemplo, para que la Iglesia haya podido subsistir materialmente en muchos aspectos, porque muchos de los testadores, parte de sus riquezas han dejado a la Iglesia, como sabemos, ¿no? Bien, entonces el cuerpo físico ya no importa, la buena salud del alma va a ser lo que realmente preocupe en estos momentos, de ahí la importancia pues de todos los gestos de arrepentimiento y preparativos para la muerte. Bien, en una época en donde la religiosidad está presente en todas las facetas de la vida, pues los gestos y los preparativos para la muerte pues son manifestaciones fundamentales de una mentalidad colectiva, ¿no? De la cual no se escapa nadie. Así, por ejemplo, la preocupación por el descanso eterno del alma, presente después de la finalización de la vida, presente después del ceremonial funerario, pues será el eje, digamos, el eje vertebrador de las prevenciones que se toman para salvar el alma y de las inquietudes terrenales sobre el más allá. Y esta preocupación por el descanso eterno, claro, se manifiesta en una especie de reciprocidad solidaria entre los muertos que se van y los vivos que se quedan, ¿no? Y los vivos que se quedan para velar por la buena salud del alma o del tránsito espiritual de los muertos. Y a través de las manifestaciones, sobre todo de las manifestaciones filantrópicas, que es lo que estoy trabajando yo últimamente, pues se velaba por una parte, en el plano espiritual se velaba por la salvación del alma. Pero por otra parte, en el plano material, se convertía en un mecanismo de previsión social que ayudaba a cubrir una serie de necesidades sociales que difícilmente podrían ser cubiertas o recogidas por, digamos, la res pública, la cosa pública, ¿no? Y en este sentido se puede observar cómo existe una evidente correlación entre la espiritualidad de la sociedad y las manifestaciones de esa espiritualidad en la vida cotidiana, ¿no? Sufragios, capellanías, patronatos, fundaciones piadosas, limosnas, donaciones, en general obras pías, ¿no? Van a constituir pues ingredientes, ¿no?, de un universo filantrópico, resultado de una religiosidad o individual, pero inserta dentro de un marco, de una mentalidad, se podría decir, colectiva, y de
y de creencias sólidamente arraigadas, ¿no? La caridad mostrada hacia las carencias de una sociedad pues va a servir de manifestación de la práctica de la pobreza, para practicar la pobreza evangélica que tanto va a contribuir a ayudar a salvar almas, ¿no? Ayer comentábamos cómo es muy habitual que la gente se enterrara con el hábito de San Francisco, ¿no? San Francisco, recordábamos ayer que era el patrono de los pobres, ¿no? Y el hábito de San Francisco precisamente es el hábito más pobre de los hábitos que hay, ¿no? Y es una forma de presentarse ante Dios con toda humildad y con toda pobreza. Pero vamos a ver cómo se van a manifestar estas actitudes filantrópicas. Bien, las obras de caridad se expresaban a través de medios, de acciones o bienes materiales de los cuales se beneficiaban personas, instituciones o colectividades necesitadas en un determinado momento de la vida, ¿no? La piedad cristiana se va a traducir en estos momentos en obras materiales como son hospitales. Ayer hablaban muy bien acerca del tema de los hospitales de beltemitas, ¿no? Conventos, iglesias, capillas, que además van a servir pues para recordar también a sus mecenas, como no. Lo podemos ver aquí en muchas capillas en el País Vasco y sobre todo en los pueblos, en muchas iglesias, vemos cómo hay retablos, capillas que fueron fundadas por indianos o pagadas por indianos, ¿no? Era una forma también de recordarles a ellos, ¿no? Y de decir, bueno, este hijo del pueblo terminó triunfando en América. Y eso a su vez sirvió como uno de los efectos llamada, ¿no? Para que los emigrantes fueran nuevamente, otra tanda de emigrantes pudieran ir a América. Y en este sentido la mentalidad religiosa jugará un papel fundamental para potenciar todo este ambiente caritativo. Yo en otro sitio, no recuerdo muy bien dónde, expresé que a través de los testamentos, ¿no? como documento histórico, pues podemos acercarnos al vivir cotidiano y a la religiosidad de los hombres y mujeres de otros tiempos. Y nos podemos acercar bastante fidedignamente porque se supone que el testamento es, digamos, el paso previo a la muerte, ¿no? Y es el documento que certifica, digamos, toda una vida, y ante la muerte, pues se supone que nadie miente, ¿no? O por lo menos en el mundo cristiano, ¿no? Bien, pues mediante el análisis y el estudio de las últimas voluntades, pues podemos abstraer, en primer lugar, una profunda religiosidad imperante, básicamente por el temor a la condena eterna, ¿no? Esto es algo muy común. Y en segundo lugar, que gran parte del sustento de las instituciones religiosas y de caridad dependerá de la proliferación de todas estas manifestaciones caritativas, como antes comentaba. Bien, la primera manifestación filantrópica que nos vamos a encontrar en un testamento son las llamadas mandas forzosas, ¿no? Y estas mandas forzosas, para aquellos que no lo sepan, pues respondían a la solicitud de la Iglesia de una, digamos, limosna, entre comillas, obligatoria, ¿no? Para la obtención de los bienes espirituales, ¿no? Las mandas forzosas, pues en este sentido, no eran otra cosa que la aplicación del pago de una cuota, digamos, que pues la costumbre a lo largo de la historia pues había institucionalizado a todos los testamentos en reconocimiento a la función social y evangelizadora que tenía la Iglesia, ¿no? Junto a estas mandas forzosas existía un pago o una limosna a lo que se llamaban los santos lugares de Jerusalén,
Normalmente los testamentos dice a los santos lugares de Jerusalén donde se libró la resurrección de nuestro Señor y la salvación eterna y no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces, recordad que durante la Edad Media una de las fundamentales guerras de religión fue las guerras por conquistar Jerusalén entre musulmanes y cristianos. Y derivado de esta, se daba también una limosna para liberar a los niños cautivos, se decía. Recordad que durante toda la Edad Moderna hubo incursiones de los turcos a los puertos españoles. Yo recuerdo como, por ejemplo, como muchos pueblitos de Baleares o de la costa valenciana están amurallados precisamente por estas incursiones donde secuestraban a niños, ¿no? Y se los llevaban para venta de esclavos, ¿no? Entonces, una parte de este dinero se destinaba para liberar a estos niños cautivos. Y el dinero, generalmente el dinero de las mandas forzosas, por lo general oscilaba, en el siglo XVIII oscilaba entre el peso y los 4 pesos. Eran casos excepcionales más de estos 4 pesos, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, a un vasco, Juan Bautista Baquíjano, que es el conde de Vista Florida, en Lima, que llegó a asignar 25 pesos a las mandas forzosas y otros 25 pesos a los santos lugares de Jerusalén. Otro vasco fue más generoso todavía y llegó a destinar a las mandas forzosas 100 pesos, que para aquella época pues era tengamos en cuenta que un esclavo podía costar 100 pesos, ¿no? Y para hacernos una idea de lo que un buen carruaje, lo encontramos por 500 pesos. Una casa se podía construir, una casa normalita se podía construir con 200 pesos, ¿no? Para que veamos, nos situamos un poquito en el cambio, ¿no? de la época. Bien. Después continuaban las fundaciones de legados para la celebración de misas por los difuntos. Aquí sí encontramos en los testamentos un frenesí, ¿no? Porque te encuentras testamentos que el dinero que destinaron en el siglo XVIII pues todavía no se ha gastado en el día de hoy, de la cantidad de misas que solicitaban, ¿no? Yo he encontrado testamentos donde dejaban 20.000 pesos, que lo situaban a censo en casas seguras, ¿no? Entonces, de los réditos que sacaban esas casas, porque aquí todo era un proceso crediticio, pero bárbaro, ¿no? Que funcionaba, que ayudaba a funcionar la economía de la época, ¿no? Pues de los réditos que se daban, pues que se hicieran 100 misas o 200 misas al cabo del año. Bueno, hoy es el día que, según esta, yo supongo, no sé si se seguirá haciendo, ¿no? Pero, perdón. Sí, yo sé que en algunos casos, por ejemplo, en Jalapa, donde yo vivo, me comentaba un sacerdote que él dice misas de gente que se murió a principios del siglo XIX. Entonces, esto es una continuidad, ¿no? Bien, la institución de las obras pías en las que englobamos los patronatos y las capellanías, pues también supuso uno de los mecanismos más importantes de protección del linaje. A través de ellas se van a vincular diversas ramas de la familia, cuyos intereses eran representados y salvaguardados por un patrono, ¿no? Generalmente este tipo de manifestaciones caritativas servían para reforzar los lazos consanguíneos, sobre todo dentro de una élite, ¿no? Y fueron, como digo, un elemento de perpetuación del linaje. No quiero entrar dentro de pues, todo este tipo de manifestaciones porque sería como para dar un curso entero, ¿no?
Pero bueno, luego si queréis podemos comentar más cosas. Y como creo que ya me queda poquito tiempo, ¿qué me queda pues? 10 minutos. Bueno, pues voy a acelerar porque luego me enrollo más que las persianas. Entonces, y como tengo el jet lag, como Tomás, el jet lag tiene estos problemas de divagar muchas veces, ¿no? Otra de las maneras de contribuir, sobre todo las personas más pudientes, con la sociedad, pues va a ser el establecimiento de determinadas cantidades de dinero a otros legados de carácter filantrópico, como puede ser la fundación o mantenimiento de hospitales, ¿no? O instituciones en general de calidad, ¿no? Recordemos, sobre todo esto lo comento para los estudiantes, recordemos que la labor asistencial, sobre todo, tanto de enfermos como de pobres o niños huérfanos, fue fundamental en la Edad Media y en la Edad Moderna, ya que los hospitales asumían funciones, necesidades hospitalarias en las que en el extenso sentido de la palabra, de un amplio sector de la población que no podía pagarse este tipo de asistencia. Por ello era acostumbrado que una parte del patrimonio de los más favorecidos fuera orientada a cubrir las necesidades sociales. Y por otro lado, es una forma de apiadarse y estar más cerca de los menos afortunados, lo cual también te iba a ayudar en el más allá, ¿no?, para superar pues, el tiempo de estancia en el purgatorio. Además de, por supuesto, contribuir con los preceptos cristianos de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, refugio al peregrino, etcétera, etcétera. Y este aspecto entra dentro de esta estética de los más privilegiados de desapego de lo material. Bien, luego también había otro tipo de fundaciones, dinero, que daban pues sobre todo para educación, ¿no?, para que estudiaran, en el caso de América, para que estudiaran sobre todo los más desfavorecidos, ¿no?, gente pobre y, por supuesto, la gran masa de gente autóctona, ¿no?, los indígenas de cada zona, ¿no?, los niños indígenas. Y, por supuesto, un dinero destinado a dotes para que casaran niñas huérfanas, ¿no?, porque recordáis que la función dotal en la Edad Media fue fundamental, sobre todo para poder alcanzar un matrimonio que fuera apetecible, ¿no?, ir con una buena dote pues ayudaba pues a paliar las carencias que te ofrecía el físico o la cara, ¿no? Entonces, las dotes, la dote va a ser una función fundamental. Bien, ya para terminar nada más, quisiera terminar con un punto muy importante. Los emigrantes que iban a América siempre fueron a América con la necesidad o con la idea de que iban a regresar. Cuando en la mayoría de los casos se daban cuenta que esto era metafísicamente imposible, ¿no?, porque uno ya echa raíces y bueno, esto es un universal en todos los tiempos y esto lo puedo comentar y perdonad que me ponga por caso, pues es mi caso, ¿no? Y bueno, ahora yo puedo venir en avión siempre que mi presupuesto me lo permita, ¿no? ¿Ah? O que me inviten, ¿no?, a congresos, ¿no? Pero en aquella época, daros cuenta que el viaje, primero, duraba muchísimo tiempo y, en segundo lugar, pues los riesgos eran muy importantes, de tal manera que siempre uno que se embarcaba, lo primero que hacía era hacer testamento, por si acaso.
Entonces, muchos de los testamentos que van a hacer pues los emigrantes o cuando testan, una parte importante de su dinero lo van a dejar, van a recordar a la patria chica, ¿no? Y van a enviar estos dineros, ¿no? Pues para fundar, para hacer iglesias, para ayudar a la familia que quedó aquí, ¿no? Y, por supuesto, también para dotar a huérfanas del pueblo, ¿no? Para que pudieran casarse y fundamentalmente para crear escuelas. Te encuentras un montón de personajes que dan dinero, pero además importantes cantidades de dinero para fundar escuelas. Bien, con esto simplemente pues doy por finalizada mi charla, ¿no? Para poder dar paso al siguiente y no ser mal educado y ocupar otros tiempos. Muchísimas gracias y luego si queréis…